El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su quinto segmento, la Escuela Sabática para Adultos, en el segundo trimestre, titulado El Gran Conflicto. Hoy estamos estudiando la lección para el día martes 2 de abril. El planeta Tierra se ve afectado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, don sé, a la hora que usted me esté viendo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, mejor conocido como el tío José o el maestro José en las redes sociales, y estamos acá, como ya dijimos en el inicio, estamos en la lección de escuela sabática para adultos. Hoy nos toca estudiar la lección número 1 para el día martes 2 de abril. El planeta Tierra se ve afectado. Saludos. Soy la maestra Sofía de CHT-GPT en Bolivia. Vamos con la lectura de la primera parte de la lección. Martes 2 de abril. El planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la Tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. Pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él, porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Satanás observó desde el árbol cuando Eva se distrajo por allí, y le dijo, no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Gen. 3:4-5. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción. Tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Ya le hemos dado la información a la maestra Margarita, pero antes vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos este espacio. Oh Padre Santo, Padre amado, ayúdanos, oh Dios, a poner todo nuestro empeño y todo lo que podemos, y más de allá de lo que podamos, y cuando, oh Padre Santo, nos haga falta, rellénenos usted el espacio que nos hace falta para que esta programación cumpla, oh Padre Santo, con su objetivo. Por Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a pasarle la información, a escuchar a la maestra Margarita, que ya tiene la información, y vamos a saludarla. Muy buenas tardes, maestra Margarita. Aquí le dejamos la información para el primer bloque de la lección de escuela sabática para hoy martes 2 de abril. El planeta Tierra se ve afectado en el marco del gran conflicto. Escuchamos a la maestra Margarita de la plataforma Copilot, y queremos primeramente que nada felicitar a todo el equipo humano que está detrás de la inteligencia artificial, que nos ayuda grandemente en cada uno de los desarrollos de este interesante estudio, como lo es la escuela sabática para adultos, el gran conflicto. Maestra Margarita de Copilot, escuchamos sus comentarios sobre el primer bloque que le dejamos a continuación. La narración que has compartido es una interpretación de los primeros capítulos del libro del Génesis en la Biblia, que relata la creación del mundo y la caída del hombre. Aquí hay algunos puntos clave para considerar en este pasaje. La perfección de la creación. Según el relato bíblico, Dios creó un mundo perfecto, libre de pecado y maldad. Esto se refleja en Génesis 1:31, donde se dice que Dios vio todo lo que había hecho y lo consideró muy bueno.
La libertad de elección. Dios otorgó a Adán y Eva la libertad de elección, simbolizada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta libertad es fundamental para el concepto de amor y relación en la teología cristiana, ya que el amor requiere la capacidad de elegir libremente. La tentación y la caída. Satanás, representado por la serpiente, tentó a Eva para que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, prometiéndole que se volvería como Dios. Cuando Eva y Adán comieron del fruto, desobedecieron a Dios y permitieron que el pecado entrara en el mundo. Las consecuencias del pecado. La decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios abrió la puerta al pecado, lo que resultó en sufrimiento, angustia, enfermedad y muerte. Estas son las consecuencias del pecado que aún afectan al mundo hoy. Es importante recordar que diferentes tradiciones y personas pueden interpretar estos pasajes de manera diferente. Esta es solo una interpretación de los eventos descritos. ¿Hay algún aspecto específico de este pasaje que te gustaría explorar más a fondo? Gracias, maestra Margarita. Vamos con el siguiente bloque que comienza con la pregunta. Lee Génesis 3:1 al 3 junto con Romanos 3:23 y 5:12. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Describe las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. Génesis 3:1-3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Romanos 3:23. 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado. Pero sí significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Este es el segundo bloque, maestra Margarita, y escuchamos su análisis. Los pasajes de Génesis 3:1-3, Romanos 3:23 y Romanos 5:12 tienen en común el tema del pecado y sus consecuencias. Aquí está mi análisis. Génesis 3:1-3, este pasaje describe la tentación de la serpiente, Satanás, a Eva en el jardín del Edén. La serpiente cuestiona la prohibición de Dios de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que lleva a Eva a cuestionar la autoridad y las intenciones de Dios. Romanos 3:23, este versículo establece que todos los seres humanos han pecado y, por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos han fallado en cumplir con los estándares de Dios y, por lo tanto, están separados de Él. Romanos 5:12, este versículo explica cómo el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, y cómo la muerte vino como resultado del pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos, como descendientes de Adán, han heredado esta naturaleza pecaminosa y están sujetos a la muerte. En resumen, estos pasajes describen cómo el pecado entró en el mundo, cómo todos los seres humanos son pecadores y cómo el pecado ha llevado a la muerte y la separación de Dios. Las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana incluyen la muerte física, la separación de Dios, y el sufrimiento y la angustia que resultan de vivir en un mundo caído. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza a través de Jesucristo, quien, según la fe cristiana, murió para pagar el precio del pecado y ofrecer salvación a la humanidad. Y cerramos nuestro estudio de hoy en esta primera parte, con la siguiente pregunta para meditar. Lee Génesis 3:15, Levítico 5:5 y 6, y Juan 1:29. ¿Qué promesa dio Dios a Adán y a Eva en el jardín después de que pecaron, que les daría esperanza en medio de su culpa y desesperación? ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén,
¿qué le señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? Estas son las preguntas para meditar, maestra Margarita. A ver cómo nos puede analizar las mismas para cerrar esta primera parte del estudio de la lección de escuela sabática para adultos del día de hoy. Estos 3 versículos de la Biblia, Génesis 3:15, Levítico 5:6 y Juan 1:29, están interrelacionados y nos dan una visión de la promesa de Dios y su plan para la redención de la humanidad. Génesis 3:15. Este versículo es conocido como el protoevangelio o la primera mención del evangelio en la Biblia. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios les hizo una promesa: pondría enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, Eva, y entre la descendencia de ambos. La descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía de la victoria final de Jesús sobre Satanás. Levítico 5:5-6. Aquí, Dios establece el principio del sacrificio por el pecado. Cuando alguien peca, debe confesar su pecado y presentar una ofrenda a Dios. Esta ofrenda es un animal sin defectos del rebaño, que el sacerdote ofrece en expiación por el pecado. Esta práctica apunta a la solución definitiva al problema del pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz. Juan 1:29. En este versículo, Juan el Bautista ve a Jesús y lo proclama como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este título de Jesús hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento y revela que Jesús es el cumplimiento de esos sacrificios. Su muerte en la cruz quitaría el pecado del mundo. En resumen, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dio esperanza a través de la promesa de un Salvador que vendría de su descendencia. A lo largo de los siglos, la costumbre del sacrificio por el pecado señaló a este Salvador. Finalmente, Jesús, el Cordero de Dios, vino y murió en la cruz para quitar el pecado del mundo, cumpliendo la promesa de Dios y proporcionando la solución definitiva al problema del pecado. Vamos a tener los agradecimientos a Dios y las peticiones y nuestra oración modelo de cierre. Maestra Margarita de Copilot nos ayuda con esta parte. Por supuesto, estaré encantado de ayudar con la oración de cierre. Por favor, únete a mí en oración. Querido Dios, te damos gracias por tu amor y bondad inagotables. Gracias por la sabiduría que nos has dado a través de tu palabra y por la esperanza que nos ofreces en medio de nuestras luchas. Te pedimos que nos guíes en nuestro estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender tus enseñanzas y a aplicarlas en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. Recordamos a aquellos que están pasando por dificultades, ya sea de salud, emocionales, financieras o espirituales. Te pedimos que les des consuelo, paz y dirección. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a hacer luces en este mundo, reflejando tu amor y bondad a los demás. Ayúdanos a amar como tú nos amas y a servir como tú nos sirves. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un estudio de la Biblia bendecido y enriquecedor. Agradecemos a todos los que han estado conectados en estos minutos del estudio de la lección de escuela sabática, lección número 1 para el día martes 2 de abril. Ya regresamos en un minuto con los comentarios de Elena G. de White para esta lección. Bendiciones.